Durante décadas, su nombre fue sinónimo de éxito, lujo, mujeres y millones de discos vendidos. Una voz reconocible en cualquier rincón del mundo. Un hombre que parecía haberlo tenido todo. Pero hoy, lejos de los escenarios y del aplauso, el nombre de Julio Iglesias vuelve a aparecer en los titulares por motivos muy distintos. Denuncias, acusaciones, silencios incómodos, y una pregunta que empieza a repetirse con fuerza. ¿Conocíamos realmente a Julio Iglesias? Para entender cómo se llega hasta aquí, hay que volver al principio, a un joven que no soñaba con cantar, y que lo perdió todo antes de convertirse en leyenda. El hijo perfecto de una familia perfecta. Julio José Iglesias de la Cueva nació en Madrid en 1943, en una familia acomodada, culta y con un futuro ya escrito para él. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un reconocido ginecólogo, exigente, ambicioso y con una idea muy clara de lo que su hijo debía ser. Julio no creció con carencias, creció con expectativas. Buen estudiante, educado, disciplinado. Nada hacía pensar que aquel joven terminaría cantando baladas de amor por todo el mundo. Su destino parecía otro, el sueño que no era la música. Antes de la fama, antes de los focos, Julio Iglesias tenía un único sueño, ser futbolista profesional. Jugaba como portero en las categorías inferiores del Real Madrid. Tenía talento, disciplina y proyección. El fútbol era su pasión, su orgullo y la forma de demostrarle a su padre que podía llegar lejos. Pero la vida, a veces, rompe los planes sin avisar. El accidente que lo cambió todo. Con apenas 20 años, Julio sufrió un grave accidente de tráfico. Un impacto brutal, una recuperación lenta, y una sentencia devastadora. Los médicos le dijeron que quizá no volvería a caminar con normalidad. Deportivamente, su carrera había terminado. Emocionalmente, también. Julio pasó meses postrado en una cama, aislado, frustrado, hundido. Ese joven seguro de sí mismo se convirtió en alguien lleno de dudas y miedo. Y fue ahí, en el momento más oscuro, cuando apareció algo que cambiaría su vida para siempre. La guitarra que le salvó. Durante su recuperación, un enfermero le regaló una guitarra. No para triunfar, no para cantar, solo para mover los dedos, para recuperar movilidad. Pero Julio empezó a escribir, a componer, a volcar en letras todo lo que no podía decir en voz alta. La música no nació como ambición, nació como refugio, y sin darse cuenta, el joven que lo había perdido todo había encontrado algo nuevo. De la medicina a los escenarios. Tras el accidente, Julio retomó sus estudios de derecho. Su padre seguía esperando que fuese alguien serio, pero algo había cambiado. Julio ya no era el mismo. Había probado la vulnerabilidad, el fracaso, la soledad, y la música empezó a pedir más espacio. Poco a poco, empezó a cantar en pequeños locales, a presentarse a concursos, a escuchar por primera vez el aplauso. Un aplauso que curaba heridas que ni el éxito académico podía cerrar. El primer gran salto. En 1968, Julio Iglesias se presentó al Festival de Benidorm con una canción que pocos creían ganadora. La vida sigue igual. Y ganó. Ese fue el punto de no retorno. El inicio de una carrera meteórica. El momento en el que Julio entendió que ya no había vuelta atrás. Había nacido una estrella, pero también un personaje. La doble vida comienza. El mundo empezaba a conocer al cantante, pero muy pocos conocían al hombre. La fama llegó rápido, demasiado rápido, y con ella, las tentaciones, los excesos, las relaciones fugaces y un estilo de vida que marcaría su imagen para siempre. En la siguiente parte veremos cómo Julio Iglesias conquista España, cómo salta al mercado internacional y cómo empieza a construirse el mito, y las sombras que lo acompañan. Porque cuando alguien lo tiene todo, también empieza a perder cosas. Y lo más inquietante, es que algunas de esas decisiones del pasado siguen teniendo consecuencias hoy. Tras ganar el Festival de Benidorm, Julio Iglesias ya no era una promesa, era una realidad. España se le quedó pequeña muy pronto. Discos que se vendían como pan caliente. Actuaciones constantes. Entrevistas. Portadas. Pero Julio quería más. Mucho más. Su ambición no era ser famoso en su país. Quería conquistar el mundo. Y para eso, tomó una decisión clave, irse a América. América, el lugar donde Sureste construyen los dioses. Estados Unidos no perdona a los mediocres. O triunfas, o desapareces. Julio llegó con acento,
con un físico diferente y con un estilo que no encajaba del todo en la música anglosajona del momento. Pero tenía algo que no se aprende: carisma. Aprendió idiomas, cambió su imagen, pulió su forma de cantar, y poco a poco, empezó a llenar teatros, a vender discos y a aparecer en los grandes programas de televisión. Había nacido el Julio Iglesias Internacional, el sex symbol que nadie había planeado. Al principio, Julio no fue vendido como símbolo sexual, pero el público decidió otra cosa: su voz suave, su forma de mirar, la cercanía con la que cantaba al oído. Julio se convirtió en el hombre deseado por mujeres de todas las edades y de todos los países. Y aquí ocurrió algo clave: Julio entendió que ese personaje vendía, y decidió explotarlo. Cuando el personaje sureste come al hombre, a partir de ese momento, Julio dejó de ser solo cantante. Se convirtió en el conquistador, el eterno seductor, el hombre rodeado de mujeres, el artista que nunca duerme. Las noches se alargaban, los hoteles cambiaban cada día, las relaciones se volvían breves y superficiales. Julio no tenía hogar, tenía escenarios, y aunque desde fuera parecía una vida perfecta, por dentro empezaba a gestarse algo peligroso: la desconexión emocional, los grandes amores, y las grandes ausencias. Julio tuvo relaciones importantes, amores intensos, historias que marcaron su vida, pero también tuvo algo constante: la ausencia. Ausencia como pareja, ausencia como padre, ausencia como presencia estable. El éxito exigía disponibilidad total, y Julio la entregó. Mientras el mundo lo aplaudía, su vida personal se fragmentaba: familias separadas, hijos creciendo lejos, vínculos que no se consolidaban. Nada de eso se contaba en los escenarios. La paternidad, el precio que no sureste ve. Julio fue padre varias veces, pero la paternidad nunca ocupó el centro de su vida pública. Viajes, giras interminables, compromisos constantes. Muchos de sus hijos crecieron con un padre famoso, pero distante, y aunque con el tiempo intentó recomponer la relación con algunos, esa huella nunca desapareció del todo, porque el éxito no educa, no acompaña, no abraza. Dinero, poder y silencio. Con la fama llegó el dinero, mucho dinero, propiedades por todo el mundo, contactos influyentes, protección mediática. Julio se rodeó de un entorno que lo cuidaba, lo protegía y filtraba todo lo que salía a la luz. Nada era casual, nada era improvisado. El mito se construía con precisión quirúrgica. Pero cuando el poder crece demasiado, también lo hace la impunidad. Las sombras empiezan a asomar. A finales de los años 80 y 90, Julio Iglesias lo había logrado todo: fama mundial, fortuna, reconocimiento. Pero algo empezaba a cambiar. Las giras se espaciaban, las apariciones públicas se reducían, el hermetismo aumentaba. Julio empezó a desaparecer poco a poco del foco, y cuando una figura tan grande se retira en silencio, la pregunta es inevitable: ¿se va porque quiere, o porque necesita esconderse? En la parte 3 entraremos en su retirada progresiva, los conflictos familiares, los rumores que nunca se apagaron y cómo el pasado empieza a llamar a la puerta. Porque hay historias que no importa cuánto tiempo pase, siempre regresan. Durante años, Julio Iglesias fue omnipresente. Estaba en la radio, en la televisión, en los escenarios más importantes del mundo. Y de pronto, empezó a no estar. Menos entrevistas, menos conciertos, menos apariciones públicas. No hubo una despedida oficial. No hubo un anuncio claro. Solo silencio. Un silencio que, en una figura tan grande, no pasa desapercibido. El refugio, alejarse para protegerse. Julio se instala lejos del foco mediático. Propiedades privadas, islas, entornos blindados. La versión oficial hablaba de descanso, de edad, de disfrutar de la vida después de tantos años de éxito. Pero quienes conocen bien el mundo del espectáculo saben una cosa: cuando una estrella se retira sin explicaciones, casi nunca es solo cansancio. El control de la imagen se vuelve obsesivo. Las apariciones, milimetradas. Las preguntas incómodas, vetadas. Julio ya no necesitaba gustar, necesitaba proteger el relato. Los conflictos familiares que nunca sureste contaron. Mientras el artista se apagaba públicamente, su vida familiar seguía generando titulares. Relaciones distantes con algunos hijos, reconocimientos tardíos, silencios largos, heridas antiguas. El apellido Iglesias pesa.
y no todos lo han vivido igual. Para algunos, fue una puerta abierta, para otros, una sombra constante, porque tener un padre leyenda también puede significar crecer sin él. El muro mediático. Durante décadas, Julio Iglesias fue casi intocable. Pocos periodistas se atrevían a profundizar, muchas historias se quedaban a medias, otras nunca salían, no porque no existieran, sino porque no convenía. El entorno de Julio siempre fue hermético. Abogados, representantes, acuerdos. Cuando el poder es grande, el silencio también se compra. Pero ningún muro es eterno. El pasado no sureste borra, espera. Con el paso del tiempo, las figuras públicas suelen pensar que lo ocurrido hace décadas ya no importa, que todo ha prescrito, que la gente ha olvidado. Pero hay algo que nunca desaparece del todo. Las personas que vivieron otra versión de la historia. Personas que callaron, que fueron ignoradas, que no tuvieron voz en su momento. Y cuando el tiempo pasa, a veces el silencio deja de ser una opción. Los primeros rumores que rompen la calma. En los últimos años, el nombre de Julio Iglesias ha vuelto a aparecer en titulares no por la música, sino por asuntos legales, demandas, acusaciones, procesos que no tienen nada que ver con discos ni escenarios. Durante mucho tiempo se habló en voz baja, sin detalles, sin profundizar, pero el simple hecho de que su nombre vuelva a estar asociado a tribunales y denuncias marca un antes y un después. Porque el mito empieza a resquebrajarse cuando la justicia entra en escena. ¿Quién era realmente Julio Iglesias? Aquí es donde este documental empieza a incomodar. ¿Fue Julio Iglesias solo un producto de su tiempo, un hombre arrastrado por la fama, o alguien que se benefició durante años de un sistema que protegía a los poderosos? La respuesta no es simple, y quizás no sea blanca o negra, pero lo que está claro es que, la historia oficial ya no es suficiente. El silencio antes de la tormenta. Hoy, Julio Iglesias vive lejos del foco, casi invisible, protegido por el tiempo y el silencio. Pero el pasado no entiende de retiradas, ni de leyendas, ni de discos vendidos. En la parte 4 hablaremos sin rodeos de las denuncias que han salido a la luz, que se le acusa exactamente, qué se sabe y qué no, y cómo cambia la percepción pública cuando el ídolo cae. Porque hay historias que se cuentan con música, y otras que solo salen cuando se apagan los focos. Durante años, el nombre de Julio Iglesias estuvo ligado únicamente a la música, al éxito y a una imagen cuidadosamente construida. Sin embargo, en los últimos tiempos, su nombre ha vuelto a aparecer en la prensa por asuntos legales que nada tienen que ver con discos o escenarios. Es importante decirlo con claridad y responsabilidad. No hablamos de una condena, hablamos de denuncias y procedimientos judiciales que han sido recogidos por distintos medios y que, como cualquier proceso, deben resolverse en los tribunales. ¿De qué sureste ha hablado realmente? Las informaciones que han trascendido hablan de denuncias interpuestas en distintos contextos, reclamaciones que remiten a hechos del pasado, y procedimientos que aún no han concluido. Algunas han sido archivadas, otras siguen su curso, y en todas ellas rige un principio básico, la presunción de inocencia. Pero hay algo que ya no se puede ignorar, el silencio absoluto ya no basta para contener el debate. Cuando el tiempo deja de proteger, durante décadas, la figura de Julio Iglesias estuvo blindada por el éxito internacional, el poder económico, y una imagen pública casi intocable. Pero el tiempo cambia las reglas. Hoy vivimos en una sociedad que revisa el pasado, escucha a quienes antes no tenían voz, y cuestiona a los ídolos sin miedo. Y cuando una figura tan grande entra en ese proceso de revisión, la pregunta ya no es solo qué hizo, sino cómo fue posible que nunca se hablara de ello antes. El silencio como estrategia final. Ante estas informaciones, la reacción ha sido la misma que en los últimos años: silencio absoluto, no entrevistas, no comunicados extensos, no explicaciones públicas. Una estrategia legalmente habitual, pero mediáticamente muy reveladora. Porque cuando alguien que lo ha contado todo durante décadas deja de hablar de golpe, el silencio también comunica. La mirada del público ya no es la misma. No se trata de cancelar una carrera, ni de borrar una obra artística inmensa. Se trata de algo más complejo: separar el mito del ser humano. Hoy, muchos seguidores siguen admirando su música. Otros se sienten decepcionados. Y otros simplemente esperan respuestas.
La figura de Julio Iglesias ya no es solo la del seductor eterno, es la de un hombre envejecido al que el pasado ha alcanzado. Sureste puede ser leyenda y ser cuestionado. Esta es la gran pregunta que deja esta historia. ¿Puede alguien haber sido un genio artístico y, al mismo tiempo, haber cometido errores graves? ¿Puede admirarse una obra sin justificar al hombre? La respuesta no es sencilla, y quizá nunca lo sea. Pero lo que sí parece claro es esto: las leyendas ya no viven al margen del juicio social. Julio Iglesias lo tuvo todo: fama mundial, dinero, poder, admiración. Pero hoy, lejos de los focos, su nombre se asocia también a preguntas incómodas. Y quizá ese sea el verdadero precio de haber sido un mito, que, cuando cae el telón, solo queda la verdad, o la búsqueda de ella. Este no es un video para juzgar, es un video para entender, para recordar que, los ídolos son humanos, el poder no borra responsabilidades, y el tiempo no garantiza el olvido. Déjame tu opinión en comentarios. ¿Se puede separar la obra del artista? ¿Crees que el silencio protege, o delata? Porque la historia de Julio Iglesias no termina con una canción, termina con una pregunta abierta.